Bien, vamos a iniciar con un nuevo estudio. ¿Me ayudas, hermano, a repartir las lecciones? Estamos estudiando el tema de la vida espiritual, y vamos a iniciar con el capítulo número 5, que se titula Orando a mi Padre Celestial. Es un estudio acerca de la oración, y bueno, como he mencionado, son cosas que conocemos, cosas básicas, pero cosas que a veces no hemos practicado o hemos dejado de seguirlas. Y bueno, esta lección está enfocando lo que es la oración, que es probablemente la herramienta más poderosa que Dios nos ha dejado. Igualmente la palabra de Dios es poderosa. Hermanos, la oración creo que puede mover montañas, como dice la Biblia, por medio de la fe. Les estoy entregando 3 lecciones, las siguientes 3 lecciones, para que puedan ponerle ya sea su nombre y guardarla, porque es la lección 5, 6 y 7, por eso es un poquito gruesa las copias. Entonces esta lección nos va a durar estas copias nos dará como un mes, yo creo, o tal vez más. Entonces pónganle su nombre y guarden por favor sus hojas, y pues tráiganlas los días jueves. No vamos a repartir más, ya que son varias copias las que se están entregando. Orando a mi Padre Celestial es el título de esta lección. Y bueno, antes de iniciar con ella, vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros para poder pedir la bendición de nuestro Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, gracias, Señor, te damos en esta tarde, casi noche, por la oportunidad que nos das de poder reunirnos en tu nombre para escuchar la enseñanza de tu palabra. Pedimos, Señor, que bendigas en esta tarde esta enseñanza de tu palabra, que pueda ser de ánimo y de bendición a cada uno de mis hermanos que están dando cita. Pido por aún aquellos hermanos que están en casa y que están sintonizando la enseñanza, pues que sea de ánimo y bendición a sus vidas lo que estará pues trayéndose en esta tarde. Pedimos, Señor, que nos des de tu gracia, de tu presencia, de tu bendición. Y Padre, pues si alguien todavía viene en camino, pues te pido, Señor, que le apresures en sus pasos. De pronto, Señor, pueda estar aquí en esta tu casa de oración, escuchando la instrucción y la enseñanza de esta tu bendita palabra. Sé con nosotros, Padre, y te damos gracias por tu amor y misericordia. Alabamos y glorificamos tu nombre por siempre y para siempre. Padre bendito, pues pedimos de tu presencia y de tu bendición. El precioso nombre de Jesucristo, Señor nuestro, te lo pedimos y te damos gracias por todo. Amén. Bien, vamos entonces a iniciar con esta lección titulada Orando a mi Padre Celestial. Vemos aquí que tenemos un pequeño diagrama, una pequeña ilustración. En la parte de arriba tenemos a Dios, como un círculo simbolizando su eternidad, y como un triángulo simbolizando que es un Dios trino. Dice: Dios me habla por medio de su palabra, que es lo que estuvimos estudiando en las semanas pasadas. Dios me habla a través de su palabra. Tenemos algunos textos: 1 Pedro 2:2, Salmos 119:18, ahorita lo vamos a leer, y Romanos 10:17. Y después dice: yo hablo a Dios por medio de su Hijo, Juan 14:6, Efesios 2:17 y 1 Timoteo 2:8. Bueno, conocemos ese proceso bidireccional, cómo Dios nos habla y cómo nosotros hablamos con Dios. Dios nos habla con su palabra. Vamos a ver esos textos: 1 Pedro 2:2, y después vemos los siguientes en el orden en que nos están presentándonos. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Versículo 2, dice así la Biblia: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.
Dice, desea la palabra de Dios, desea conocer a Dios, desea estudiar el rostro a Dios por medio de su palabra. Salmo 119, 18, tenemos otro texto. Salmo 119, en el verso número 18. Todo el Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia y está enfocado a la palabra de Dios. Verso número 18 dice la Escritura: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es como si el salmista estuviese pidiendo, rogando que Dios le mostrase su palabra, su voluntad. Y Romanos 10, 17. Romanos capítulo 10, verso número 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora vemos que Dios nos habla por medio de su Hijo, que es quien intercedió por nosotros en la cruz ante el Padre, no solamente para que seamos salvos. Dice la Biblia que Jesucristo continúa intercediendo por nosotros delante de la presencia del Padre. Él todavía sigue pidiendo al Padre que escuche nuestras oraciones. Juan 14:6 es donde dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si nosotros queremos llegar al Padre, aún por medio de nuestras oraciones, tiene que ser por medio de Jesucristo. Efesios 2:17, tenemos otro texto. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas y de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Está hablando acerca de Jesucristo, porque dice: por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Cada uno de nosotros tenemos entrada directa a la presencia del Padre por medio de nuestras oraciones, de nuestros ruegos y de nuestras súplicas. Y primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso número 18, tenemos un texto más. Primera carta a Timoteo, capítulo número 2, en el verso número 8. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Dice que la voluntad de Dios es que oremos y que hablemos con el Padre, suplicando por nuestras necesidades. En el capítulo anterior vimos la importancia de leer la palabra de Dios. En ese capítulo veremos la importancia de la oración. Cuando leo su palabra, Dios me habla a mí. Cuando oro, yo estoy hablando a Dios. Es el proceso en el cual Dios nos habla. Ahora, Dios también puede hablarnos por medio de las circunstancias, por medio de pensamientos que Dios pone en nuestro corazón. Dios nos puede mostrar su voluntad a través de su paz. Pone paz o pone intranquilidad en nuestro corazón, y de esa manera podemos darnos cuenta cuando hay algo que no es voluntad de Dios, porque no tenemos la paz, no tenemos la tranquilidad, no tenemos la gracia para poder seguir en ese camino que estamos buscando. Entonces, la palabra de Dios es un medio por el cual Dios nos habla, pero también Dios puede hablar a nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo, por medio de las circunstancias, por medio de pensamientos que Él pone en nuestro corazón, o a través de puertas que se nos llegan a cerrar. No nos va bien en ciertas áreas de la vida, y después de una y otra vez de intentar vemos que por ahí no era la cosa, y tal vez Dios cerró las puertas. Las circunstancias a veces nos muestran, no siempre es así. Hay ocasiones en que Dios nos permite pasar por pruebas aún dentro de su voluntad. Un ejemplo es José, Daniel, Abraham, Moisés. Fueron hombres que padecieron estando dentro de la voluntad de Dios, porque Dios tenía un propósito, Dios tenía algo para ellos. En el capítulo anterior también vimos 6 hombres fuertes y fieles, que son quién, qué, dónde, cómo, por qué y cuándo. Bueno, son palabras que podemos utilizar. Dejemos que estos hombres nos ayuden a aprender algo acerca de la oración. ¿Quién puede orar? Bueno, hay algunas personas cuyas oraciones Dios no escucha. Esto no significa que Dios está sordo. Dios oye todo
y Dios ve todo. Cuando la Biblia dice que Dios no escuchará a alguien, significa que no existe una relación con Dios que llame su atención. Cuando la Biblia, la persona no tiene un vínculo real con Dios y no tiene derecho ante Dios. Dios, por lo tanto, no tendrá comunicación con esa persona hasta que el pecado en la vida de esa persona haya sido tratado. Los que se acercan a Dios deben estar limpios y deben estar puros en su corazón. Vamos al Salmo 24, 3 y 4. Salmo 24, versículo 3 y 4, dice la Escritura: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Ahora, hay otro texto, déjenme decirlo. Juan capítulo 9. Vamos a este otro texto. Juan capítulo número 9. Ese texto podemos malinterpretarlo si no entendemos bien el contexto. Dice, verso 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Bueno, el punto es el versículo 31. Dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amados, este pasaje no está meramente refiriéndose a los inconversos, está refiriéndose a la gente que vive en pecado, que no tiene temor de Dios. Porque entonces, ¿cómo es que en Hechos 10 Dios escucha la oración de Cornelio, un hombre inconverso? Este hombre, dice la Biblia, que hacía limosnas y oraciones cada día. Era un hombre temeroso de Dios. No era todavía salvo Cornelio cuando el ángel se le aparece y le dice, recibe a Pedro. El ángel se le aparece a Pedro y dice, ve y visita a un tal Cornelio. Y Pedro no quería, porque él decía, es que es pecador, o sea, él es gentil. Pero vemos que Cornelio era un hombre temeroso de Dios. No era salvo, pero era temeroso de Dios. Dice este texto claramente, Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Cornelio era temeroso de Dios y estaba haciendo la voluntad de Dios, porque dice la Biblia que él hacía limosnas, ayudaba, era un hombre piadoso y se preocupaba por agradar a Dios. Solamente le faltaba lo más importante, que era ser salvo. Yo siempre he pensado, he tenido el pensamiento personal que una persona que tiene temor de Dios va a ser salva en algún momento en su vida. Aunque sea inconversa, si es temerosa realmente de Dios, yo creo que en algún momento va a ser salva, ya sea por leer su Biblia, porque alguien llegará a compartirle, tal vez no ha discernido bien lo que es la salvación, pero Dios en su gracia, yo creo que le permitirá ser salvo. Entonces, hermanos, pues dice la Biblia que Dios no oye a los pecadores, pero haciendo referencia a los pecadores que viven una vida de disolución, de pecado, de desobediencia, de rebeldía. Ahora dice
Dios no escucha las oraciones de los incrédulos o de los que no son salvos, hablando de, como dije, los que están llevando una vida de maldad, de malicia. Ahora dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahora, aquí este pasaje está refiriéndose al propio pueblo de Israel. Dios está diciéndole a través de Isaías: dile a mi pueblo Israel que yo no voy a escuchar sus oraciones, yo no voy a escuchar sus ruegos, porque sus iniquidades han creado una división, un cisma entre mi presencia y ellos. Yo no voy a escuchar más sus oraciones, porque han llevado una vida de maldad, de disolución, de rebeldía, que yo cerraré mi oído. Ahora, no es que Dios nunca lleguen las oraciones ante su presencia, simplemente Dios no contestará. Dios decidió no contestar, Dios decidió no poner atención a la petición del pueblo de Israel. Dice: porque vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, Dios a propósito se escondió su rostro de las oraciones que hacía el pueblo de Israel, dice, para no oír. Tenemos aquí a Juan 9:31, el cual ya lo leímos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero dice la segunda parte: pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a él se oye. Ahora, Dios en su bondad, de acuerdo a Romanos 2:4, a veces determina contestar las oraciones de los inconversos. Ya lo estuve mencionando, pero Dios no está obligado a responder, por cuanto no existe una relación de salvación con ellos. En ese caso, lo que a nosotros nos vale o justifica el que nuestras oraciones sean escuchadas, pues es la relación con Cristo. Es la sangre de Cristo que fue derramada para salvación y para perdón de mis pecados. Es eso lo que lleva a Dios, de alguna manera, se compromete a sí mismo a escuchar nuestras oraciones, no por causa de nosotros, sino por causa de Cristo. Por causa de que Cristo derramó su sangre y Él de alguna manera nos dio acceso directo al Padre. Y Dios dijo: sin derramamiento de sangre no se hace remisión, y se hizo el derramamiento de una sangre perfecta. Entonces Dios se obliga a sí mismo a escuchar las oraciones, repito, no por causa nuestra, sino por causa de su palabra y sus promesas, y porque Él nos ama. Hay una oración, bueno, vamos a ver Romanos 2:4, que tenemos aquí. Dice la Escritura: menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dice: menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, hablando de la bondad de Dios. Dios en su bondad a veces determina escuchar nuestras oraciones. Bueno, de los inconversos, perdón. Ahora, tampoco Dios está obligado a contestar las oraciones de sus hijos, a menos que sean acorde a su voluntad. Dice en 1 de Juan que si alguno ora conforme a la voluntad de Dios, Dios escucha a esa persona. No va a contestar todas nuestras oraciones como sus hijos, porque repito, muchas de nuestras peticiones no van a favor o no van conforme a la voluntad de Dios, están en contra de su voluntad, y pues Dios decide no contestar esa oración. Esto es cuando el pecador, dice, hay una oración que el pecador puede hacer y que Dios escuchará. Bueno, aquí está refiriéndose a la oración de salvación, que es la que ciertísimamente Dios escuchará, porque está invocando el nombre de Jesús. Está invocando la salvación de su alma. Esto es cuando el pecador invoca el nombre del Señor Jesucristo. Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice, será salvo. Cualquier persona que invoca el nombre de Cristo. Ahora, ¿por qué Dios escucha? Porque en ese momento esa persona está siendo temerosa de Dios.
En ese momento esa persona está reconociendo su condición de pecador, está humillándose delante de Dios y está suplicando por misericordia y por el perdón de sus pecados. Por eso automáticamente Dios se obliga a sí mismo a escuchar esa oración por causa de su promesa y por causa del sacrificio de Cristo. Porque está siendo, repito, temerosa de Dios esa persona al momento de venir a los pies de Cristo. Cuando el pecador invoca el nombre del Señor y pide a Dios que los salve de sus pecados, es ahí cuando Dios escucha. Ahora, en Lucas 18, 11 y 12, un fariseo pecador hizo una oración, y en Lucas 18, 13, un publicano, que era el cobrador de impuestos, pecador, hizo una oración. Ahora sabemos a quién escuchó la oración. Ahora vamos a verlo para los que no conocen o están tal vez viendo la transmisión. Lucas 18, 11 al 13, vamos a leer. Desde el verso 10 dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Ahora, ¿cuál es la oración que Dios escuchó? A la del publicano. Dice el versículo 14: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí vemos el ejemplo de un pecador arrepentido, humillado, avergonzado, viniendo a los pies de Cristo, viniendo a Dios en sincero arrepentimiento. En Lucas 23, 39 tenemos un criminal, pecador, hablando de los criminales que fueron crucificados junto con el Señor Jesucristo. Vamos a Lucas 23, 39. Dice así la escritura: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Vemos que este criminal le hace una petición: sálvate y sálvanos. En Lucas 23, 42, otro criminal hizo una petición. Verso 42, desde el versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos a la petición de este hombre pecador siendo contestada inmediatamente por el Señor Jesucristo. ¿Cuál petición escuchó el Señor? Pues la del hombre, el segundo ladrón. Y así Cristo escuchó la petición de la mujer samaritana, o de la mujer adúltera, del endemoniado. El endemoniado gadareno no hizo la petición, más bien a la mujer adúltera, dice: vete y no peques más. Vemos cuando sanaba a los ciegos, cuando sanaba a los cojos, cuando hacía milagros, a la mujer sirofenicia que decía que su hija era atormentada por un demonio. Vemos que era gente pecadora, pero temerosa, o reconocía el poder del Señor Jesucristo. Dios no escucha la oración de un creyente si hay pecado en su vida. Es lo que mencionaba hace unos instantes. Cuando tú y yo hacemos alguna petición a Dios, y esta petición, una de tres, no es su voluntad, hay pecado en nuestras vidas, o sí es su voluntad, pero ha de contestar después. Pero cuando Dios no contesta una petición, es porque o no es su voluntad, o porque hay pecado en nuestras vidas, o simplemente no es el tiempo de Dios. Puede ser que pedimos
algo que sí quiere dárnoslo, pero dice Dios, todavía no es el tiempo. No eres maduro, no eres madura, no vas a valorar, no vas a saber discernir, no vas a saber aprovechar esa oportunidad o esa bendición. Entonces, después. Hay ocasiones en que Dios dice, no es mi voluntad. Sigo orando, sigo suplicando, no es mi voluntad. Y hay otras ocasiones en que Dios dice, sí es mi voluntad, pero por causa de tu pecado no escucho tu oración, como dicen en Isaías 59:2, porque tu pecado está haciendo estragos, está deteniendo mi gracia sobre tu vida, sobre la bendición hacia ti. Entonces dice el salmista en Salmo 66:18, si en mi corazón yo hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me habría ¿qué? Escuchado. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Sin embargo, hay una oración que el creyente que ha pecado puede orar y que el Señor mismo escuchará. Esto es cuando el creyente ante sus ojos, cuando el creyente confiesa, su pecado y dice, Señor, he pecado y he hecho lo que ante tus ojos. Vamos al Salmo 51:4. Es lo malo, pero vamos a ver. Salmo 51:4. Dice la Escritura, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Delante de los ojos de Dios hemos fallado, hemos obrado mal, y dice, en el capítulo 3 estudiamos acerca de la confesión de los pecados, que es para salvación y para restaurar nuestra comunión con Dios si se ha perdido. Vemos, Dios no va a escuchar nuestra oración cuando hay pecado que está interfiriendo, hay pecado no confesado, hay pecado que no queremos soltar, que seguimos aferrados, que Dios nos ha dicho desde tiempo atrás, entrégamelo, y nosotros no queremos hacer caso a esa voz de Dios. El creyente que está bien con Dios puede esperar que sus oraciones sean contestadas. Juan 15:7, y vamos a primera carta de Juan 5:14-15, vamos a ver esos dos textos. Libro de Juan, capítulo 15, versículo número 7, y vamos a ver también primera carta de Juan, capítulo 5, 14 y 15. Vamos a ver primeramente el de Juan. Juan 15, dice la Escritura, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí el Señor Jesucristo está condicionando. ¿Quieres que tus oraciones sean contestadas? ¿Quieres que toda petición sea resuelta o sea oída? Permanece en mí. Y que mi voluntad permanezca en ti. Y entonces todo lo que tú quieras vas a pedirlo. ¿Por qué? ¿Por qué dice Jesucristo? Porque Dios sabe, Cristo sabe que no vamos a pedir algo fuera de su voluntad, dado que estamos permaneciendo en su voluntad. Estamos permaneciendo en su camino, estamos pensando como Cristo piensa, estamos actuando como Cristo pensaría, estamos amando como Cristo amaría. Entonces, un cristiano que está dentro de la voluntad de Dios no va a pedir algo fuera de la voluntad de Dios, no va a pedir algo para los deleites de su carne, no va a pedir algo para irse al pecado, no va a pedir algo para desviar su corazón o para buscar un beneficio personal.
Va a pedir conforme a la voluntad de Dios, porque está dentro del camino correcto, dentro de la voluntad de Dios. Por eso Cristo se atreve a decir con toda confianza, pide lo que quieras, si tú estás en mi voluntad. Cualquier cosa que tú me pidas, te lo voy a dar. Solo que se dé en mi tiempo. Obviamente es en el tiempo de Dios, en el tiempo de Cristo. El hecho de que estemos en su voluntad no quiere decir que Dios va a responder inmediatamente a nuestra petición, nuestra oración, porque a veces Dios está probando nuestra fe. O sea, Cristo dice, sí, es mi voluntad, te lo voy a conceder, pero aún no. Todavía no es tiempo. Quiero probar tu fe, quiero probar tu constancia, quiero probar tu paciencia. Quiero que estés confiando y esperando en mí. Y solo entonces responderé tu petición y daré de mi bendición a tu vida. Es algo, hermanos, que debemos entender. Ahora vamos al siguiente texto. Primera carta de Juan, capítulo 5, versos 14-15. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos, y si pedimos, ¿verdad? Nada más que a veces no pedimos conforme a su voluntad. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Otra vez dice cualquier cosa que tú le pidas a Dios, Él lo escuchará. ¿Por qué? Porque estás dentro de su voluntad. Como dice el versículo 14, conforme a su voluntad estás pidiendo, pues ten por seguro que Dios escuchará, responderá la petición de tu corazón. Dice, Él nos oye y sí sabemos que Él nos oye. Bueno, dice aquí, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. La siguiente frase, hay que componerle, dice, Él nos oye y sí sabemos que Él nos oye. Estoy familiarizado con la palabra de Dios y la palabra de Dios habita en mí. Cuando la palabra de Dios habita en nuestro corazón, podemos pedir y sabremos que Dios escuchará. Bien, continuamos. Ok, tenemos aquí un texto, Juan 15:7, con la ilustración de la Biblia. Dice el pasaje, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Tenemos aquí la Biblia y el corazón. Y Cristo dice, si en tu corazón permanece mi palabra, pide todo lo que quieras. Pide lo que tu corazón desee, sabiendo que tu corazón va a pedir conforme a mi voluntad. Ahora, ¿qué orar? ¿Qué cosas debemos de orar? ¿Qué cosas debemos de pedir en nuestras oraciones? Bueno, a veces pensamos que orar no es más que pedir cosas a Dios. Pedir, Dios dame, dame, provéeme, susténtame, bendíceme, cuida, protégeme, sáname, levántame. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a orar para pedir solamente, para estar suplicando. A veces pensamos que orar no es más que pedir cosas a Dios. Pedir solo es una parte de la oración. Dios quiere que pidamos y que sigamos pidiendo. Mateo 7:7, pero la oración es más que pedir. Vamos a ver lo que dice Mateo 7:7. Y bueno, creo que la mayoría de nosotros sabemos que no solamente es pedir lo que Dios está esperando de nosotros. Mateo 7:7 dice así la Escritura: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La oración es más que pedir. La oración incluye confesión. Siempre que he pecado o he desobedecido a Dios, necesito ir a Dios en oración y confesar ese mi pecado. Abrir mi corazón a declarar mi pecado, declarar mi maldad,
y pedir perdón. La confesión es una parte importante de la oración. En el Salmo 51 y el Salmo 32 encontramos oraciones de confesión. El Salmo 51 es el pasaje donde habla que David, es el salmo que escribió David después de que fue confrontado por Natán, una vez que él cayó en pecado de adulterio, donde él dice, contra ti he pecado. Ahora, el Salmo 32 también es una confesión de David. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y bueno, prácticamente hasta el versículo 7 está hablando acerca de la oración que cualquier santo puede elevar, y dice, orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. ¿Qué fue lo que hizo David? Versículo 5, mi pecado te declaré. David confesó su pecado, confesó su maldad. En el versículo 3, hermanos, está describiendo la situación o la circunstancia que cada cristiano pasa cuando cae a su pecado. Aquella situación espiritual que vive cuando no confiesa, cuando no renuncia o cuando no pide perdón por ese pecado o esos pecados que están ahí guardados en su corazón. La confesión es una de las cosas que incluye la oración. La segunda cosa es la alabanza. Estuvimos hablando apenas acerca de la alabanza y adoración. La alabanza es prácticamente por los atributos de Dios, y adoramos pues cuando Él bendice con nuestra vida. Podemos adorar a Dios, podemos a través de nuestra obediencia, de nuestra devoción, estamos adorándole con nuestra manera de vivir también. Estamos reconociendo que Dios es dueño de nuestras vidas. La oración incluye alabanza. Alabar significa decir a Dios cuán grande es Él. Al meditar en el amor y la misericordia y el poder y la santidad de Dios, prácticamente la alabanza es dirigida a Dios por lo que Él es, por sus atributos, por su majestuosidad, por su amor, por su misericordia, por su perdón. Alabamos a Dios, porque decimos, eres grande, Señor, eres excelso, eres maravilloso, te alabo y bendigo tu nombre, por su santidad, por su justicia, por su poder. Dice aquí, al meditar en el amor y la misericordia y el poder y la santidad de Dios, empezamos a darnos cuenta de cuán grande Dios es en realidad. Cuán grande Dios es en realidad. Dios quiere que le alabemos en oración. Y encontramos ejemplos de alabanza en Daniel 2, 19 al 23, Primero de Crónicas 29, 10 al 13, el Salmo 103 y la mayoría de los salmos. Vamos a ver estos textos. Vamos primero a Daniel 2, 19. Ok, Daniel 2, 19 dice la escritura. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo,
porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Por qué Daniel alabó el nombre de Dios? Porque Dios contestó su oración. Es una de las razones por las cuales alabamos a Dios cuando Él contesta alguna oración, cuando Él bendice tu vida, cuando Él te suple, te prospera, cuando Él te ayuda, cuando Él te da gracia, cuando Él te sana, cuando Él te provee, cuando Él hace algo en tu vida que tú reconoces como algo importante. Ahora sabemos que cada día Dios provee. Y hermanos, si somos estrictos, cada día tendríamos que alabar el nombre de Dios, porque cada día Él nos ha dado vida, cada día Él nos ha dado alimento, cada día Él nos ha dado vestido, cada día Él nos ha dado casa, cada día Él nos da. Tal vez no en las cantidades que a veces quisiéramos, tal vez no el ingreso económico que a veces pidiéramos, pero aún así Dios nos da. Y el punto es que al día de hoy hemos sido sostenidos por su mano. Tal vez pasamos por pruebas, por necesidades, adversidades, aflicción, pero aún así Dios nos ha sostenido y Dios nos ha dado su gracia. Entonces, hermanos, razón tenemos para alabar el nombre de Dios cada día. Cada día yo creo, hermanos, en la mañana te alabo Dios porque me has dado vida el día de hoy. En la noche te alabo Dios porque me supliste, me guardaste, me permitiste finalizar el día de hoy y durante ese día tu bendición estuvo en mi vida. La alabanza es algo que, creo, hermanos, tenemos que dar diariamente a Dios. Segundo ejemplo, primer libro de Crónicas, capítulo 29. Dice la Escritura, primer libro de Crónicas, capítulo 29, versos 10 al 13, dice así: Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Vemos, hermanos, la última oración que hizo David públicamente antes de morir, antes de que Salomón lo sucediera en el trono. Después ya en el versículo 26 tenemos la muerte de David. Entonces, David está alabando, glorificando el nombre de Dios, reconociendo a Dios, porque Dios había grandemente bendecido a David, muy a pesar de sus pecados, o de su pecado, muy a pesar de que él llegó a fallar a Dios. Dios le bendijo grandemente, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y David dice: Te alabo, Señor, te doy la honra y la gloria, tuyo es el poder, la magnificencia, en ti está el dar a todos, de ti proceden las riquezas, tú dominas sobre todo. Y bueno, te alabamos y te loamos, y loamos tu glorioso nombre. Está dando David una alabanza a Dios. Bueno, el otro es el Salmo 103, no sé cuántos versículos tiene, déjame ver. Ok, bueno, son 22 versículos. Dice: alabanza por las bendiciones de Dios. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. A partir del versículo 3 dice: Él perdona tus iniquidades, te sana tus dolencias, te rescata del hoyo, te corona de favores, te sacia de bien. Versículo 6, hace justicia. Versículo 7, sus caminos notificó a Moisés. 8, misericordioso y clemente Jehová. 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre nosotros los que le temen.
Y bueno, continúa alabando y glorificando el nombre de Dios. La mayoría de los salmos son salmos de alabanza. La siguiente cosa que podemos hacer en nuestras oraciones es acciones de gracias. La oración, dice, incluye una acción de gracias. Es diferente a la alabanza. Si nosotros vivimos en la alabanza reconoce el poderío de Dios. Y dice Daniel, te alabo Dios, porque tuyas son las cosas, te alabo. La acción de gracias, prácticamente como dice en primera a los Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros sus hijos. Ahora tenemos también Efesios 5:20. Vamos a ver Efesios 5:20. Dice así: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, dando gracias por todo. Eso incluye las cosas buenas y no tan buenas. Eso incluye las cosas positivas y negativas en nuestras vidas. Muchas veces lo he repetido, tenemos la costumbre de dar gracias a Dios cuando todo camina bien, cuando hay abundancia, salud, bendiciones, paz. Pero dice la Biblia, hermanos, que debemos dar gracias a Dios por todo, tanto por cosas buenas como cosas no tan buenas que Dios permite por algo. Nos acordamos de pedir cosas a Dios, pero a veces nos olvidamos de dar gracias a Dios por las oraciones contestadas. Podemos aún dar gracias a Dios cuando nuestras oraciones no son respondidas como quisiéramos. ¿Por qué? Porque Dios en su voluntad decidió que nuestra oración no va a ser contestada. ¿Por qué? Dios sabe por qué. Dios tomó esa determinación y Dios dijo, no voy a contestar tu oración. No es mi voluntad, no te va a ir bien, vas a padecer, vas a sufrir, te vas a alejar de mí, te vas a endurecer, te vas a enfriar, entonces no contestaré tu oración. Y tú y yo tendríamos que decir, Dios, gracias porque no contestaste mi oración. O gracias porque aún no contestas mi oración, porque a lo mejor no sabemos si Dios después contestará. Pero hay ocasiones en que Dios nos muestra que de plano no va a contestar. Cuando oramos, podemos preguntarnos, ¿por qué cosa puedo dar gracias a Dios en este momento? Como dije hace unos instantes, la vida, la salvación, la salud, el cuerpo, el vestido, el alimento, cosas tan básicas para nosotros, pero que muchas veces no damos gracias. Y ya podemos también integrar en nuestra acción de gracias cosas particulares. La salud de mi padre, la salud de mi abuelita, proveíste de trabajo a mi sobrino, a mi hermano, ya cosas más particulares podemos dar una acción de gracias. Pero hermanos, siempre deberíamos de tener una acción de gracias, una alabanza para con Dios. Una cosa más, la oración incluye intercesión. La intercesión es cuando oramos por otros. Y bueno, la intercesión ya es muy parecido a las peticiones que diariamente hacemos. Ahora, las peticiones mayormente las hacemos para con nosotros, pero también podemos tener peticiones para con otros. Podemos pedir por nuestra abuelita, por nuestro abuelito, por nuestros hermanos, por la ruta, por la clase, por los niños, por almas salvas, en la intercesión, o orar por otros. Dios quiere que oremos, según Efesios 6:18 y 1 Timoteo 2:1, ¿por quiénes? Vamos al libro de Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este pasaje está diciéndonos que tenemos que orar por todos los que,
los santos. Ahora, ¿quiénes son los santos? Los cristianos. Está diciéndonos ese texto de Efesios 18 que deberíamos de estar orando por los hermanos de la iglesia, por todos los hermanos en Cristo. Hermanos, hermanas, cual sea la situación que esté pasando, que esté viviendo, es nuestro deber y Dios espera que estemos orando por todos y cada uno de ellos. Ahora, 1 Timoteo 2:1 también nos dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. El primer texto nos dice que tenemos que orar por los cristianos, por los santos. El segundo texto está diciendo que tenemos que orar por todos los hombres. Y eso incluye, bueno, te vamos a hacer una lista de quienes incluyen. Todos los hombres, pues son todos los hombres, no queda nadie excluido. Algunos de aquellos por quienes deberíamos orar a menudo son, número 1, los creyentes de la iglesia, que bueno, ya lo vimos en Efesios 6:18, los santos. También pudiéramos orar por los misioneros. Aquí agregaría yo los pastores que conocemos. Número 3, por nuestro pastor y profesores de la escuela dominical, en este caso obreros de la iglesia, capitanes de ruta, maestros de escuela dominical, ujieres que están sirviendo, involucrados en el ministerio. Número 4, por los profesores del colegio. Los profesores del colegio es otra área por quienes deberíamos de estar orando. Bueno, el caso de los que van a la escuela. Número 5, por amigos y familiares inconversos que no conocen a Cristo. Tenemos todos, creo yo, familia inconversa. 6, por el presidente y otros líderes. Podemos aquí incluir presidente municipal, gobernador, podemos incluir senadores, diputados y toda persona que está en eminencia. ¿Por quiénes más pudiéramos estar orando constantemente? ¿Alguien me dice? Ok, por los jóvenes, pero jóvenes creyentes, ¿salvos? Ok. Bueno, aquí vamos ya dividiendo un poquito más el punto 1 que dice los creyentes de la iglesia. Aquí los creyentes de la iglesia pues incluiría obviamente los jóvenes, pero ya de una manera más particular. ¿A quiénes más podríamos incluir en nuestras oraciones? Por las finanzas, ¿sí? La obra financieramente hablando, las ofrendas, los diezmos, ofrenda misionera. ¿Qué otra cosa? La iglesia en general, crecimiento espiritual, ¿ok? Madurez, crecimiento espiritual. Una cosa más. Ya está en el 2. Otra más. Aquí yo incluiría algo acá. Eso es lo que faltaba, los enfermos, los hermanos que están en enfermedad. Y creo que también, aparte de los enfermos, por los desanimados o los que están pasando por pruebas, no sé cómo poner esa petición, los que están pasando por tribulación, por los atribulados, tal vez podría ser. ¿Ok? Como, bueno, en el 5 es gente conocida, podríamos aquí agregar el mundo entero en general, inconversos. Son las peticiones que podríamos incluir, bueno, creo que ya se llenó ahí, ¿no? Los renglones, en cuanto a las personas por quienes podríamos y deberíamos de estar orando. Una cosa más, la oración incluye peticiones.
Luego vamos a dejar después de peticiones, porque después vamos a estar relacionando algunas columnas y vamos a estar ahí un poquito más. La oración, hermanos, también incluye las peticiones. Las peticiones es prácticamente la principal razón por la cual oramos a Dios, para pedir. Pedir, como un niño chiquito. Mamá, dame, mamá, dame. El niño siempre pide. Y nosotros como hijos de Dios siempre pedimos. Pero vemos, hermanos, que no solamente es pedir la oración. Vimos confesión, alabanza, acción de gracias, intercesión, adoración también, alabanza y adoración. Las peticiones es ruego y súplica. Y es donde pasamos la mayor parte del tiempo orando. Bueno, yo creo que sería bueno que pudieras en tus tiempos de oración organizarte para, por ejemplo, los días lunes te vas a dedicar a alabar a Dios en tus oraciones. No vas a pedir nada, vas a alabar a Dios. El día martes vas a estar teniendo una acción de gracias, y una confesión y una acción de gracias. Y así a lo mejor poder determinar o poder decidir ciertas oraciones que explícitamente van a ser dedicadas a confesar, a alabar, a dar gracias, a interceder, y también otras oraciones para pedir. Ahora, es interesante, Daniel antes de pedir oró. Ahí en Daniel, creo que es capítulo 9, cuando el ángel de Jehová se le aparece a Daniel y le dice: tu oración fue contestada desde tiempo atrás, pero el príncipe de Persia se me ha opuesto. Lo primero que hace Daniel es confesar antes de pedir la misericordia de Dios por el pueblo de Israel. Y dice Daniel: contra ti hemos pecado. Él se incluye en la confesión. Sabemos que Daniel fue un hombre de Dios, Daniel fue un hombre temeroso. Y podríamos, estrictamente hablando, decir que Daniel no fue parte de ese pueblo rebelde y pecador que fue llevado a la cautividad. Pero Daniel era parte del pueblo de Israel. Y cuando Daniel oraba, él confesaba de una manera plural, de una manera general, y él se incluía. Daniel pudo haber dicho: Dios, perdónalos porque fueron pecadores. Perdónalos porque no sabían, como dice Cristo, lo que hacían. Perdónalos porque fueron rebeldes. Oh Dios, tú sabes que yo te he seguido, he sido obediente. Tú sabes, Señor, que yo he tratado de no apartarme de tu presencia. Y Daniel pudo haber orado. Él tenía las credenciales para orar y decir: Dios, ayuda al pueblo, haz que recapacite el pueblo, dale de tu gracia, cámbialos. Pero no, hermanos, Daniel lo que hace es confesar y se incluye. Miren, vamos a ver el ejemplo. Se incluye dentro de esta oración de confesión. Es Daniel capítulo 9, si no recuerdo. Dice, versículo 3: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Mira el versículo 5: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. Mira, Daniel puede haber dicho: oh Dios, yo no estuve con esos profetas. Es más, yo fui llevado cautivo desde muy joven y yo no conocía a los profetas. Y yo era un niño, yo no sabía lo que mis padres hacían. Él pudo haber justificado un poquito diciendo: me deslindo, porque yo ni era parte del templo, yo ni era sacerdote, yo ni era levita, yo no era príncipe del pueblo. Pero hermano, no hace eso Daniel. Daniel se incluye dentro de la confesión y Daniel se reconoce como culpable dentro de todo el pueblo. ¿Qué tan seguido nosotros confesamos pecado de la iglesia y nos incluimos diciendo: Dios, perdónanos?
No nada más perdones al hermano, a la hermana, al pastor, no, perdónanos. Hemos fallado, hemos cometido iniquidad, hemos sido impíos y rebeldes, nos hemos rebelado contra tu rostro y contra tu voz. No es igual decir, perdónalos, te han fallado, a decir, perdónanos, te hemos fallado. Una persona que se incluye se está humillando también y está reconociéndose como pecador, como que ha fallado, aunque no falló mucho, aunque no tuvo que ver. Dice el dicho, ¿no? Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y a veces pudiéramos decir, pues no, yo no participé tanto, pero pues participé, no oré, no persuadí, no animé, no oré. Soy parte de la organización, soy parte de esta iglesia, soy miembro de esta iglesia y Dios también me va a pedir cuentas a mí como miembro de la iglesia, porque Dios también espera de mí. Y Daniel hizo esa confesión incluyéndose dentro de lo que el pueblo estaba sufriendo y pasando, diciendo, hemos pecado, hemos fallado, hemos sido rebeldes, hemos sido desobedientes, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Y más adelante, hasta el versículo 9, dice, de Jehová es el tener misericordia y el perdonar. Y no obedecimos, verso 10, a la voz de Jehová. Todavía continúa confesando. Y hasta el versículo 16, Daniel comienza a pedir. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración, está ya pidiendo, oye sus ruegos, haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Ya aquí Daniel está pidiendo, ya está suplicando, cuando lo primero que hizo fue confesar y alabar el nombre de Dios. Dios quiere, hermanos, que el creyente se acerque a Él y ciertamente pida por sus necesidades. Vemos estos textos y terminamos, como dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y se pide, ruega y tiene una acción de gracias. Y finalmente Santiago 4:2 dice que muchas veces no tenemos porque no pedimos, o más bien porque no sabemos cómo pedir. Santiago 4:2 dice, 4:2, codiciáis y no tenéis, matáis y habéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Verso 3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Es una razón por la cual muchas veces no tenemos, porque no sabemos cómo pedir a Dios. Bien, son los elementos que debemos de incluir y debemos de considerar, estar incluyendo en nuestras oraciones diarias, y no solamente enfocarnos en pedir. Ya tuvimos la confesión, alabanza, acción de gracias, intercesión y la petición. Y pues esto debe de darnos más herramientas para que nuestra oración sea más agradable ante los ojos del Señor. Vamos a finalizar aquí. La siguiente semana continuamos y llegamos al final de la página 2, donde orar, y son distintos ejemplos de donde podemos estar orando. Bien, vamos a inclinar nuestros rostros para poder orar.
Bendito Padre Celestial, te adoramos, te alabamos y glorificamos tu nombre por siempre y para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ser bueno con nosotros. Permítenos, Señor, alabar tu nombre y bendecir tu nombre por medio de nuestras vidas, nuestra confesión y nuestra devoción a ti. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo de oración. Pedimos que nos ayudes a reconsiderar estos elementos para que nuestras oraciones, principalmente privadas, sean enriquecidas con estos elementos que hay y que esperas de nosotros. Bendito seas, alabado seas por siempre y para siempre. Sé con nosotros. Gracias, Señor, por contestar nuestras oraciones y darnos de tu cuidado y protección. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias por todo. Amén.